Buenas noches, apreciadas estudiantes y apreciados estudiantes de la maestría en Dirección y Supervisión Escolar. Estamos con nuestra asignatura Administración Estratégica de la Educación y vamos a compartir una materia bien práctica y además bien adaptada a muchas de las necesidades del contexto educativo, aunque no pareciera. Parte de lo que es la administración, como ya lo vimos en asignaturas previas, ¿no? En gestión estratégica y donde ustedes de alguna manera comienzan a adentrarse en lo que son las teorías administrativas, pasa porque las instituciones necesitan organizarse y tener una dirección clara hacia dónde van. En ese sentido, las escuelas no están exentas de esa situación. Y para ello, la educación se ha ayudado de la administración como una ciencia auxiliar, en un principio. Pero con el paso del tiempo, los mismos educadores hemos logrado, a partir de las ciencias de la educación, generar eh, un cúmulo de ideas y de procedimientos que llamaremos, y elementos teóricos, que llamaremos administración educativa. ¿Qué es lo que constituye para ustedes concretamente, por ejemplo, la salida intermedia de esta maestría, que es su especialización en administración educativa? ¿Qué pasa con eso? Bueno, que nosotros definitivamente como educadores, al lograr compilar las ideas de los teóricos de la administración y la visión de las instituciones diversas, desde una fábrica hasta las instituciones públicas de servicio de gobierno en todas las comunidades y en todas las sociedades, la educación logró reutilizar aspectos de la administración para ser aplicados a su dinámica. Y uno de los aspectos más interesantes es la administración estratégica. Por eso, en el foro número 1, que era de la primera lección de forma asincrónica, justamente la pregunta concreta es, ¿puede la educación tener administración estratégica, utilizar la administración estratégica? Y eso es parte de lo que quiero compartir, tratando de allanar muchas de las ideas iniciales, de las ideas primarias, con las que se iniciaba en esta asignatura y que lograron hacer en estas 2 primeras semanas. ¿Qué pasa? La administración, de alguna manera, como dije antes, establece el hacia dónde vamos. ¿Qué quiere decir estratégico? El término estratégico, en este caso concreto, pero a nivel también general, es un término griego que viene de la palabra estrategos y se vincula a los aspectos bélicos, es decir, a las guerras. Desde espacios de la antigüedad, el estratega era ese militar capaz de lograr la victoria con la organización de los movimientos que el ejército realizaba para generar justamente vencer al adversario. En ese sentido, habría que distinguir, y se pide mucho que se distinga el término estrategia del término táctica. ¿Qué diferencia habría? Para algunos puede parecer un sinónimo, y la verdad es que no lo son. La estrategia va a ser una organización mucho más amplia, es decir, el modo como quiero vencer a mi adversario, en el caso de la guerra, y la táctica se va a referir a los movimientos concretos que acompañan a la estrategia en grande. Dicho esto, la estrategia, ya la palabra, a lo largo del tiempo pasó de utilizarse en la guerra para reutilizarse en otros espacios, llámese en este caso administrativo y educativo. Por eso nosotros comenzamos a usar el término estratégico y para nosotros, los educadores, el término estratégico va a ser, por formación, inmediatamente vinculado a la didáctica y a la planificación. ¿Por qué? Bueno, porque a nosotros nos piden, nosotros cuando planificamos una clase, cuando planificamos la enseñanza, a nosotros nos dicen que tenemos que prever
estrategias didácticas, ¿cierto? Y esas estrategias didácticas, pues es el modo como yo voy de alguna manera a desarrollar mi clase, cómo voy a enseñar un tema, cómo voy a enseñar o tratar un contenido, cómo quiero desarrollar una habilidad, cómo quiero, por lo tanto, formar en una competencia. Hay estrategias didácticas centradas en el estudiante, es decir, que son aquellas estrategias que yo organizo, pero que desarrolla el estudiante, que él es el que las, de alguna manera las desarrolla, y estrategias didácticas centradas en el docente, que son las de enseñanza. Las primeras son las de aprendizaje. Y también vamos a reconocer lo que se llaman estrategias de evaluación. Esto es el modo como la educación habitualmente utiliza el concepto estrategia. Si nos vamos a la administración, pues el concepto estrategia va a entrar justamente en la visión de las organizaciones para dirigir y llevar adelante diversos aspectos de la propia organización, bien sea todos los aspectos de desarrollo institucional o bien aspectos específicos de un área, de una dimensión de la organización o sencillamente de un periodo. Cuando nosotros unimos todas estas ideas dichas hasta ahora, desde el momento en que se usa la estrategia por allá con los griegos, hasta el presente, cuando la podemos visualizar pedagógicamente hablando, como las estrategias en aula, o administrativamente hablando, como las estrategias organizacionales, entonces vamos a llegar al punto de lo que nosotros llamamos hoy día administración estratégica. ¿Por qué de la educación entonces? Porque desde la administración educativa, los educadores seremos capaces de introducir una organización estratégica de la gestión escolar. Entonces, ya no es solo los modelos de gestión escolar que conocemos, incluso los modelos de gestión, los modelos administrativos, de gestión administrativa que trabajamos en asignaturas anteriores, sino que ahora vamos a intervenir en un modo más concreto. Toda administración estratégica en la educación va a tener su punto de partida en la planificación estratégica. Y ustedes saben perfectamente a qué se refiere eso. Se refiere a la metodología con la cual en la escuela somos capaces de diagnosticar una situación, bien sea la globalidad de la escuela o algo específico, y llevar adelante ese proceso de planificación. Habitualmente, cuando hablamos de planificación estratégica, nos referimos a la famosa matriz FODA, DOFA o DAFO. ¿Sí? Esa matriz FODA, DAFO, y lo digo de varias maneras, porque en Europa se dice más DAFO, otros en América dicen DOFA, otros decimos FODA. ¿Por qué? Bueno, porque algunos inician por los aspectos positivos y otros arrancan por los aspectos negativos. En cualquier caso y de cualquier manera, a eso se refiere. La matriz FODA o DOFA o DAFO es la única forma de diagnosticar. No, pero la verdad es la más revolucionaria y por eso muchas veces hablar de planificación estratégica es hablar de la matriz. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de esta introducción a nivel de concepto? No, por mi parte está bien. Muy Ok, comprendido. vale, Igualmente, profesor. Voy a ir clara siguiendo la explicación. perfecto. Entonces, en la lección 1, cuando hablamos de los conceptos fundamentales que participan de la administración estratégica, nosotros vamos a encontrar, por supuesto, con mucha relación, aspectos claves de lo que debería ser, de alguna forma, eh, administrar estratégicamente. Y esa administración estratégica
no va a ser otra cosa. Permítame que les quiero mostrar un momentito algo. No va a ser otra cosa que la conceptualización de los aspectos más básicos desde la administración. Y eso es lo que necesitamos nosotros de alguna manera precisar en este primer punto. Nosotros teníamos como tarea número 1 la lectura de la primera parte del libro Administración Estratégica, del capítulo 1, justamente que se va a referir a los conceptos básicos y la introducción a estos elementos. La verdad que el material es muy, no solo denso, es bastante bueno, pero extenso, eso sin duda. Por eso me centré solo en ese capítulo, porque es lo que en este momento vamos a necesitar. ¿Ok? Por supuesto, les queda, es todo el libro de la McGraw-Hill al que podemos acceder. Y evidentemente la McGraw-Hill tiene una particularidad que en sus libros siempre va generando enlaces o vinculaciones con organizaciones reales y además grandes, ¿no? Donde de alguna manera se han centrado ciertos estudios y ciertas estadísticas. La pregunta con la que empieza el material es una pregunta muy concreta. ¿Por qué algunas compañías tienen éxito y otras fracasan? ¿Por qué le ha ido tan bien a Dell en la ferozmente competitiva industria de las computadoras personales, en tanto otros luchan por sobrevivir? Y esa explicación o esa pregunta la podemos inmediatamente traspolar a nuestro país y preguntarnos, ¿por qué la educación particular es concebida? Y aquí podemos hacer dos apreciaciones, una cualitativa, que es la primera que quiero referir, y una cuantitativa. A nivel cualitativo, ¿por qué la educación particular en Panamá es más reconocida como que logra sus objetivos más que la educación oficial? ¿Por qué? Y ahora numéricamente, ¿por qué el número de estudiantes que acceden a la educación universitaria, cuando acceden por la vía de pruebas de admisión, son más los de instituciones particulares que los de instituciones públicas? Probablemente el éxito o el fracaso de la educación podemos medirla de diversas maneras y por supuesto siempre nos vamos a quedar cortos. Pero si utilizamos al menos estas dos preguntas, empezamos nosotros a analizar por qué hay fracasos y por qué hay éxitos. Generalmente, y así procede de muchas de las escuelas particulares suelen organizarse como empresas, ¿sí? Y en la administración educativa hay algunos modelos de administración educativa, me refiero a la administración educativa en general, hay algunos modelos que vinculan a las escuelas como empresas. Y hay otros modelos que se distancian del concepto de empresa y vinculan a la escuela como una organización, que al final sigue siendo lo mismo, pero el concepto de empresa siempre se va a vincular a la generación económica, mientras que las organizaciones no necesariamente tienen en sus objetivos el trasfondo económico. Son sin fines de lucro, por supuesto también sin fines de pérdida, porque necesitan el equilibrio para mantenerse. ¿Qué pasa con las instituciones consideradas empresas? Que bajo la premisa de que son administrativamente vinculadas a la generación de ingresos que no solo le permiten mantenerse, sino además obtener algún tipo de beneficios, el concepto de estrategia, de acción estratégica, les obliga a plantearse para qué son creadas y qué visión tienen. Entonces vamos otra vez a algo que ya ustedes saben de sobra y que existe. Cuando usted va a una institución y usted observa que tienen su misión, su visión, sus valores, es decir, eso que nosotros en sencillo vamos a decir que tienen una filosofía institucional, una filosofía de gestión definida,
es una empresa, es una organización que está actuando de manera estratégica, porque está planteando qué es y a dónde quiere llegar. Para ese dónde quiere llegar, entonces es donde va a necesitar un conjunto de acciones estructuradas para que haya el mejor desempeño de todo el talento y el recurso que tengo disponible. A eso le vamos a llamar administración estratégica. Entonces, cuando usted no percibe en una organización ni su misión, ni su visión, ni sus valores, ni sus objetivos institucionales, es decir, no hay definida una filosofía institucional, no está administrándose estratégicamente esa institución. Entonces, no basta solamente con hacer la matriz FODA, sino que eso es una parte. Repito, administrar estratégicamente nos vincula con la planificación estratégica. Y la planificación estratégica, quien la escucha, inmediatamente la asocia con la matriz. Pero la verdad es que se necesita un levantamiento diagnóstico, sea con la matriz FODA o sea con cualquier otro tipo de instrumento y de estrategia que existe. Entonces, hasta el momento, llevar adelante una organización desde el punto de vista estratégico exige lo que vamos a llamar un liderazgo estratégico, que es un término que se va a referir a la forma más eficaz, de acuerdo al material, de realizar la gestión del proceso de preparación de las estrategias. Entonces, el liderazgo estratégico no solamente es el gestor, sino el liderazgo estratégico, es quien desde la planeación de la estrategia participa de ella. ¿Por qué? Porque no me basta tener un líder que gestione si en la formulación de la estrategia él no participa. Entonces, hasta aquí hay un principio importante que hay que decir. La alta gerencia de cualquier institución debe participar de la planeación estratégica, es decir, de la formulación de las estrategias, porque se supone que la misión, la visión, los objetivos están claros en esas personas que llevan las máximas sobre sus hombros, pues las máximas responsabilidades de gestión, de gobierno, de administración. Entonces, fíjense cómo el material vincula estos tres ejes: el liderazgo estratégico, la formulación de las estrategias y la implantación o implementación. Vamos a escuchar o leer ambos textos para entenderlo. Vamos a ver este párrafo en concreto, lo voy a poner un poco más grande, de modo que nos podamos centrar un poquitito en él. El liderazgo estratégico, estoy en esto para que me puedan seguir, ¿sí? El término liderazgo estratégico se refiere a la forma más eficaz de realizar la gestión del proceso de preparación de estrategias de una compañía para crear una ventaja competitiva. Vamos a matizar esa ventaja competitiva. Cuando nosotros lo traspolamos al concepto de la educación, la ventaja competitiva no es ser mejor que tú. La verdad que si lo vemos solo desde el punto de vista de las escuelas particulares, vamos a tener efectivamente una visión de ventaja competitiva. Usted puede darse cuenta, si analiza el modo de mercadeo de algunas escuelas, pues ¿qué ofrece? Todas ofrecen educación de calidad. Y eso ya lo hicimos en gestión de la gestión administrativa y calidad de la educación, distinguir los dos conceptos básicos de calidad. No es la calidad objetiva, es probablemente la calidad relacionada con la educación y los procesos. Pero cuando yo esto lo vinculo con la educación oficial, la ventaja competitiva se refiere al logro veraz de los objetivos institucionales. Y los objetivos de la educación no los define ninguna escuela en particular, los define la Constitución política del país. Entonces, repasamos para ir todos juntos en esta estructura. 1. La administración va a ser el paraguas general sobre el que la educación va a tomar aspectos para poder organizarse y dirigir la escuela. 2. La administración estratégica va a ser concretamente una forma de utilizar
el conjunto de acciones que van a permitir el logro de los objetivos institucionales con base en una serie del uso eficaz de los recursos. En un tercer aspecto, para hablar de administración estratégica, hablamos del liderazgo estratégico y cómo ese liderazgo participa de la construcción de la formulación de las estrategias, y por eso en las escuelas se va a centrar clarito en que hay escuelas que definen sus objetivos organizacionales. En general no debería ser. ¿Por qué? Es bueno que la escuela tenga su misión, que tenga su visión, que tenga sus valores. Pero cuando hablamos de los objetivos, y aquí voy a un punto importante que es una teoría y algo que se llama doctrina de la administración educativa en Latinoamérica, que es el Estado docente. ¿Qué pasa con la doctrina del Estado docente? Pues garantiza que el Estado, no el gobierno, el Estado, ¿sí?, que rige la estructura del país, tiene la responsabilidad y también el control y la vigilancia sobre los procesos de formación educativa y escolar. Y separo los dos términos porque la educación no son solamente las escuelas, la educación es todo un proceso social en donde el Estado participa. Recordemos con esto los conceptos de educación formal, que es a lo que llamamos escuela, educación no formal, pero que se certifica, que es la educación del INADE, que es la educación de ciertas acciones que son certificables, y la educación informal, que son todos los otros modos de educación que tiene la autoridad de tránsito cuando hace educación vial, que tienen las televisoras o los medios de comunicación a través de las cuales pues nos dan educación electoral cuando vienen los procesos electorales. Esas son educaciones o formas de educación informal. No tienen un certificado, pero ese es el Estado el que garantiza que la gente esté preparada para desastres, lo tuvimos recientemente, que la gente esté preparada para acciones de la vida cotidiana, pero que nadie te va a ir a poner un examen, ni que nadie te va a ir a evaluar. En cambio, en este caso, el Estado docente se abroga el trabajo sobre toda la educación. Por supuesto, fiscaliza la educación escolar, es decir, esa que está relacionada de modo directo con las escuelas y la certificación de estudios. En ese sentido, los objetivos de todo ese Estado docente están establecidos, como dije antes, en la Constitución Política del país. Allí se establecen los objetivos de la educación. Las escuelas que deben hacer, adaptar esos objetivos bajo la doctrina del Estado docente e incorporarlos a sus escuelas, e incorporarlos a sus instituciones. Entonces, aunque usted se llame X o se llame Y de los grandes colegios que puedan reconocerse, me refiero a los particulares del país, independientemente de cómo usted se llame, e incluso que usted tenga en su filosofía institucional algunos objetivos, nunca puede ir en contra de los objetivos establecidos en la Carta Magna, en la Constitución de la República. Lo mismo, y claro está, la educación oficial tiene que ir en esa línea sin lugar a dudas. Entonces, ¿cuál es la perspectiva en este caso del Ministerio de Educación? Pues que cada escuela, frente a un concepto general de la misión y la visión de la escuela panameña, sobre todo la escuela oficial, pues cada escuela comienza a tener una identidad. Y aquí es importantísimo también reconocer esto y es parte de ese concepto estratégico. Las escuelas, bueno, tienen un uniforme, tienen una insignia, algunas escuelas tienen nombre, bueno, todas tienen nombre, ¿verdad? Y esos nombres, eso le vamos a llamar epónimos, son los nombres de las escuelas. Muchos de los epónimos están referidos a próceres, a personas reconocidas de la comunidad que ya han fallecido y que de alguna manera eso genera identidad. Que sea solo de primaria, que sea un centro de educación inicial, que sea un IPT o las estructuras que sean, al final eso genera una propia identidad. Yo puedo tener un IPT en Changuinola, en Bocas del Toro, y tener un IPT en Metetí, en el Darién. Cumplen una línea común de estructura establecida por el Ministerio de Educación, pero nada más estar en regiones diferentes.
atender a comunidades específicas, tener bachilleres o bachilleratos establecidos de forma diferencial, de acuerdo a sus necesidades y posibilidades, tener un conjunto de profesores más o menos diferente o más o menos similar, ya empieza a generar elementos de identidad propia. Nada más, culturalmente hablando, ya estaría hablando de dos instituciones. Entonces, en el liderazgo estratégico, yo tengo acciones comunes, porque me lo establece el Estado docente, y acciones distintivas, que son las que me permiten crear una ventaja competitiva. No para generar una ventaja o una competencia económica, pero sí para generar un mayor reconocimiento de la institución. Hay instituciones públicas que tienen un reconocimiento porque tienen una trayectoria, tienen una gran historia, tienen un gran tamaño, tienen una gran vinculación con la comunidad. Entonces, esos son detalles, que van a permitirle a las instituciones decir, bueno, tú tienes esta identidad, todo el que sale de esa escuela suele tener estas características, todo el que sale más bien de ahí, esa escuela tiene estas otras características, y así pasa incluso con las universidades. Sigo con el párrafo, que tenemos enfrente. El proceso de preparación de las estrategias es aquel por el cual los administradores seleccionan y después ponen en práctica un conjunto de estrategias cuyo objetivo es lograr esa ventaja competitiva de la que hemos hablado. La formulación de estrategias es la acción de seleccionar estrategias, mientras que la implantación implica poner en práctica las mismas, esas que se seleccionaron. Proceso que incluye diseño, entrega y respaldo de los productos. Entonces, una adecuada planificación estratégica no solamente diseña cómo lo voy a hacer, sino también diseña cómo debo evaluar, cómo voy a entregar esas estrategias que yo establecí respaldado con productos. Ese respaldo le vamos a llamar evidencias. Entonces, hay planeaciones estratégicas desde el objetivo estratégico, las metas, las acciones estratégicas, las actividades que realizo para lograr esa acción estratégica, hasta indicadores que me dicen a mí, bueno, yo quiero proponer una acción estratégica, es la formación tecnológica del profesorado del Instituto Rubiano. En el contexto de esa acción estratégica que responde, se supone que a un objetivo más grande que tiene que ver con el personal docente, esa acción estratégica de formación debe tener actividades. Actividad número 1 de la acción estratégica que se centra en la formación tecnológica de todo el personal docente del Instituto Rubiano. Acción estratégica 1. Esa es una acción estratégica. Actividad número 1. Diagnosticar las necesidades de formación tecnológica del profesorado del Instituto Rubiano. ¿A través de qué? Entonces establezco mis recursos. Bueno, lo quiero hacer a través de un formulario en donde el docente pues va a responder una serie de preguntas que me permitan a mí detectar cuáles son sus necesidades, qué sabe, qué no sabe, y sobre eso poder preparar un proceso formativo. Entonces, uno de mis recursos es el formulario. Mi segundo recurso es lista de docentes, bien sea lo mando por teléfono, bien sea lo mando por el correo institucional. ¿Cuál es mi evidencia? Que el formulario esté diseñado, validado y entregado. Otra evidencia es que se haya aplicado y que me presente y que tenga los resultados de ese formulario. Eso es la planificación estratégica. Parto de una estrategia global que empiezo a diversificar para poder lograrla. Yo quiero lograr la educación de calidad del Instituto Rubiano, pero entonces empiezo, bueno, puedo dividirlo y eso es el liderazgo estratégico. ¿Cómo lo distingo? Lo distribuyo. Bueno, en el Instituto Rubiano quiero trabajar el área docente por una parte, el área de padres de familia por otro, el área de los estudiantes por otro y el área de la infraestructura por otro. Y otra, planes y programas. La puedo dividir como yo considere, y eso se supone que tiene que ser en consenso con las autoridades de la institución, pero también con la representación
preferiblemente todo mundo, pero si no, con la representación de las instancias, de los actores educativos. Lo que quiero lograr hacer entender es que de una gran estrategia voy a establecer acciones específicas que se van a especificar aún más con actividades y que van a tener una vinculación con una evidencia. Es decir, que yo puedo medir que estoy logrando la acción estratégica y que a su vez esa acción estratégica desprendida de un objetivo está logrando mi estrategia. Entonces, ¿esto qué permite? Organizar la gestión. Entonces, un gestor que a partir del liderazgo estratégico establece qué quiere, o sea, qué escuela tiene, qué misión tiene su escuela, qué visión tiene su escuela, cuáles son los valores que identifican a su escuela y establece cuáles son las estrategias con las que él quiere lograr esa misión y por lo tanto mejorar el impacto de su institución en torno a la comunidad, lograr la vinculación de su escuela con la comunidad local, lograr la mejora de la infraestructura de su institución, mejorar la calidad de los baños de su institución en un año escolar, mejorar la relación y participación de los padres de familia. Todos esos son problemas que parten de un diagnóstico. Entonces yo establezco cuál es la estrategia que me va a ayudar a resolver eso. ¿Cómo lo voy a hacer? Y lo voy concretando, pero lo debo evaluar. Y eso tiene que tener un financiamiento, porque si quiero infraestructura mejorada o si quiero una formación del docente en tecnología, como puse el ejemplo inicial, o si deseo lograr la creación de unas salas especializadas para los estudiantes de turismo, o si quiero desarrollar la mejora de los laboratorios de ciencias naturales, todo lo que sea infraestructura, o sea, todo lo que vaya a ser estratégico tiene costos aproximados, costos presupuestados y partidas económicas que se dan para la consecución de proyectos. Entonces, al final, ¿qué sucede? El liderazgo estratégico se va a centrar en, bueno, esto es lo que tengo 5 acciones estratégicas, eso me suman, no sé, $12,000, estoy poniendo una cifra, pero solamente tengo 5. Entonces, nada, de esas 5 acciones estratégicas, pues debo solamente de establecer 1 o 2 con la que el presupuesto me dé para poder llevarlas adelante y poder dar cuentas de eso. De esto que estoy hablando no es nada nuevo en la dinámica de las escuelas, sobre todo los directores, muchas veces, por falta de formación oportuna en todos estos temas, se ven pues saturados de resolver estos temas administrativos y por eso a veces sienten que se pierden de otros aspectos didácticos, de otros aspectos pedagógicos que quisieran meterse, que en los que quisieran involucrarse, pero que estos aspectos administrativos les quitan tiempo. Bueno, porque a veces hay acciones en donde el propio director es el que es el cuentadante, es el que firma, es el que puede dar cuenta del uso del dinero, es el que tiene sobre su hombro la claridad de a dónde va ese proyecto. Entonces, la planificación estratégica va a ser esa herramienta con la que la administración estratégica logra la organización de estos aspectos. ¿Cómo vamos? Preguntas. Se va aclarando hacia dónde vamos, el propósito de en lo que estamos. Sol, Yolanda, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, sí, tengo ahí, bueno, varias cosas que ya he puesto en práctica como administradora o yo tengo un instituto laboral. Ajá. Y pues me conecto mucho con todo lo que dijo de las estrategias, del análisis FODA, porque pues por ahí partí en la poca experiencia que tenía, bueno, fui tratando de darle forma, ¿no? Como al tema de la planificación junto con una estrategia, como dijo, a qué comunidad llego, qué estoy ofreciendo, eh, a la economía a la que me enfrento, la comunidad pues a la que yo voy captando y cómo me voy ajustando. Casualmente ahorita en estos días que leí el libro por encima bastante, porque son casi 800 páginas, logré leer bastante. Entonces sí hablaba de diferentes formas de estrategia, que eso lo vimos en la clase anterior con usted también, que es cuando, por ejemplo, son como estrategias como alternativas, de repente hago esto y funciona,
y a veces pasan cosas, por ejemplo, por el tema de la economía, entonces hay que ser flexible en ciertas áreas, ciertas cosas, por lo menos cuando tengo estudiantes que son hermanos, son familiares, y entonces la economía, los papás quieren que estén juntos, porque les gusta cómo es el tema de la escuela, pero la economía no les da, entonces, bueno, hay que hacer un plan B porque, bueno, tendré que sacar a los 3 muchachos, bueno, entonces hay que ver cómo para mantener el estudiante, porque tampoco queremos que caiga en riesgo social, porque son muchachos de riesgo social la mayoría, y esto, ayudarlos. Entonces hay que hacer la estrategia ahí como rápido. ¿Cómo hacemos entonces para mantener la relación con el estudiante y que tampoco pues la compañía pierda? Porque también pues hay que pagar, como le digo, hay que pagar planilla, hay que pagar todas las cosas y hay que mantener pues pero una línea, pero siempre buscando la estrategia, como usted dijo, en la guerra, porque esto es como ahorita con la economía y mucha percepción de los papás que ven la educación como un gasto, hay que estar así como en la batalla. Es una batalla todos los días para que el papá comprenda que no es un gasto, la educación es una inversión y se debe hacer con alegría, pero pues lamentablemente la situación y pues algo cultural, mucha gente lo ve como un gasto, ¿no? Entonces, bueno, mucho de lo que, casi todo pues me es muy familiar, sí. Qué bueno que te sientes identificada, Sol, sobre todo porque lo interesante ahora es irlo aplicando. Yo estoy seguro que cuando presentemos las características del trabajo final, te vas a sentir identificada y seguro te va a ser fácil hacerlo, porque al final la idea es que ustedes puedan planear una estructura estratégica. No la van a poder aplicar, obviamente, pero sí prever, ¿no? Prever qué pueden resolver y lo pueden hacer en aspectos tecnológicos, que sería uno de las dimensiones y aspectos más necesarios actualmente a resolver en las instituciones, sobre todo para que no baje el impulso que en la pandemia obtuvo el uso de las tecnologías con propósito educativo, pero también puede ser otro tipo de dimensiones, de aspectos a mejorar, como la infraestructura, como el desarrollo pedagógico. Les voy a dar algunos datos. Pues algunos países, Colombia, Venezuela, tuvo la oportunidad al final a mediados de los años 90 y cercano al 2000, comenzar a generar proyectos, proyectos institucionales, proyectos que las escuelas debían llevar adelante a partir de una matriz FODA o a partir de la metodología de la planificación estratégica, y llegaban a los proyectos pedagógicos de plantel, por ejemplo, PPP. Esos proyectos pedagógicos de plantel siempre terminaban siendo o buscando, y que hay, por supuesto, no buscando, observando debilidades en la comprensión de lectura, por ejemplo, de los estudiantes, o determinando baja calidad en las competencias de cálculo de los estudiantes. Entonces, los proyectos pedagógicos se centraban un año en uno, un año en otro. Esos proyectos fueron quitados, por decirlo así, porque como eran pedagógicos, no se centraban en otros aspectos fundamentales y a veces más necesarios de acuerdo al año, de acuerdo al momento, ¿no? De la institución, sino que eran tan pedagógicos que siempre se volvieron repetitivos. Entonces, todos los años estábamos haciendo actividades para la comprensión de la lectura. También entendiendo que hacer comprensión de la lectura es un proceso permanente. Entonces, siempre va a ser una debilidad porque la escuela es para enseñar a eso. La debilidad se trabajaría o sea, es decir, lo viéramos más como un problema si estamos hablando de otra cosa que no fuera un colegio. Bueno, aquí el proceso de comprensión es fatal, pero que haya problemas en el colegio de comprensión tiene lógica porque ahí es donde se aprende a comprender, ¿no? O sea, se supone que es parte de mi tarea, no tiene que ser algo extraordinario enseñar a comprender un texto, debería ser lo ordinario. Por lo tanto, no voy a hacer un proyecto para hacer lo ordinario. Hago proyectos para hacer o desarrollar aspectos extraordinarios. Entonces, dicho esto, vamos a dar un acercamiento a lo que es el análisis FODA y algunos aspectos para recordarlos y luego cómo esos aspectos se entremezclan en lo que vamos a percibir el trabajo de la próxima semana, que es centrado en los modelos y que los vamos a asignar ahora para trabajar. Hola
Hola a todos, soy Diego de Ingenio Empresa y en esta ocasión te voy a contar todo sobre el análisis FODA. Vamos a ver qué es, para qué nos sirve y cómo podemos hacerlo en 9 pasos. Iniciamos con su definición. ¿Qué es el análisis FODA? Es básicamente un arreglo o una matriz que consta de 4 elementos, 2 externos, 2 internos. El primero son las fortalezas y son aquellos aspectos internos en los que nos encontramos muy bien. Seguimos con las oportunidades, que son los elementos que se pueden aprovechar. Luego llegan las debilidades, que son los aspectos propios que nos juegan en contra. Y por último están las amenazas, que son los riesgos externos que debemos afrontar. Todo esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿y para qué es el análisis FODA? ¿Para qué nos sirve? Básicamente nos sirve para generar estrategias. Estrategias que responden a la pregunta de dónde estamos, cómo estamos, para dónde vamos, qué tenemos que hacer para llegar allá. Y esto básicamente se basa en la determinación de estrategias, muy común en las organizaciones para plantear planes estratégicos. El primer paso para hacer un análisis FODA es definir el objetivo. Si vas a hacer una matriz de OFAS por algo, ¿es la planificación estratégica del año? ¿Es la evaluación segmentada de los colaboradores? ¿O quizás un megaproyecto de expansión? Es importante que los asistentes tengan claro la razón por la cual están reunidos. Iniciamos con las fortalezas. Las fortalezas son los aspectos positivos internos del negocio y que por lo tanto están bajo control. Por lo general, cuando pensamos en fortalezas se nos viene a la cabeza aquello en lo que somos buenos, pero podemos ir más allá preguntándole a nuestros clientes y al mercado qué piensa de nosotros. Si hemos hecho las cosas bien, algunas respuestas serán fortalezas. Ejemplos de fortaleza pueden ser certificaciones recibidas, patentes, el conocimiento de la organización y sedes en diferentes lugares. Las oportunidades son aspectos externos de los cuales no tenemos un control directo, pero sí que podemos desarrollar planes para aprovecharlas. Estamos hablando de posibles ventajas para que la empresa lo haga mejor, lo que puede significar la diferencia entre esta y la competencia. Un cambio en la percepción de los consumidores, la apertura de un tratado comercial en un país y concursos públicos empresariales son ejemplos de oportunidades. El paso siguiente es la identificación de las debilidades. Las debilidades son aspectos que aun cuando están bajo nuestro control o pueden ser controlados, significan desventajas frente a la competencia y hacia la consecución de nuestros objetivos. La falta de experiencia, mala ubicación, desperdicios del proceso y mala calidad de un producto son ejemplos de debilidades. Las amenazas son los factores que suponen riesgos para la empresa. Son externas, por lo que difícilmente vamos a poder controlarlas, pero podemos elaborar planes de contingencia para enfrentarlas. Las hay de todo tipo según la característica de la compañía, por ejemplo el aumento del dólar para una comercializadora que trae productos de Estados Unidos, las políticas ambientales para una petrolera, el aumento desmesurado en los precios de nuestros proveedores o el desarrollo de tecnología en nuestra competencia. Una vez hemos detectado las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades, solo queda definir las estrategias que vamos a seguir. La definición de las estrategias maneja 4 enfoques diferentes. El primero es el enfoque de éxito y básicamente se detecta respondiendo a la siguiente pregunta. ¿De qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades? El enfoque de reacción continúa con las fortalezas, pero esta vez las compara con las amenazas. Se responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo se pueden usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas? El siguiente enfoque es el de adaptación. En él comparamos las oportunidades con las debilidades. Pensemos en lo siguiente. ¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades? Por último, queda el enfoque de supervivencia, que toma las debilidades y las compara con las amenazas. ¿Cómo podemos mantenernos en pie aún con las amenazas vistas? Establecido la estrategia de supervivencia, quiero mencionarte 3 recomendaciones que debes tener en cuenta durante toda la elaboración del análisis FODA. La primera es que la estrategia no debe quedar en palabras, ni siquiera en escritos. Es importante que establezcas un plan de acción, paso a paso, con fechas y responsables para asegurar su cumplimiento. Es importante priorizar entre los elementos más significativos. Tenemos infinidad de habilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. ¿Cuáles son los más importantes? Haz el análisis con esos. Y por último, conviene tener precisión en nuestras afirmaciones. Es mejor decir, nuestro producto tiene en promedio 2 años más de duración que el de la competencia, en vez de mejor duración de nuestro producto frente al de la competencia. Para conocer más de este y otros temas, visita la página web de Ingenio Empresa, visita ingenioempresa.com. En la descripción del video te dejo el enlace. Vámonos ahora con un ejemplo práctico sobre análisis FODA. Primero que todo te contextualizo de qué va a tratar nuestro ejemplo. Va a tratar acerca de una empresa, de un hipermercado, una empresa de consumo. La empresa se llama Homecom, tiene almacén. Bien, nos centramos en la parte teórica porque el ejemplo se va a más aspectos fuera de nuestro contexto, ¿no? Solo para repasar, la matriz siempre tiene que tener un objetivo. Entonces,
La administración estratégica, cuando utiliza la planeación estratégica, y esta a su vez necesita diagnosticar, necesita saber qué es lo que quiere buscar. El estado general de la organización, en este caso el estado general del colegio, el estado general del colegio en un periodo determinado, el estado del colegio al finalizar el año escolar, el estado del colegio al inicio del año escolar, es decir, ¿qué es lo que quiero? Y ese objetivo no puede ser tan etéreo, tan general, ni tampoco tan específico. Tiene que ser una visión intermedia que pueda establecerse, pues, claramente. Se debe tener clara la razón. Bueno, las amenazas, ya nos los dicen, son los riesgos que pueden desviarnos del resultado y son externos, no están bajo nuestro control. Entonces, se deben definir las amenazas priorizando entre las más importantes, con lo cual, ojo, la matriz FODA no basta con elencar, con poner un elenco de ideas que nosotros vamos a llamar amenazas, oportunidades, no, tienen un grado de jerarquía o de prioridad. Y el grado de prioridad lo da o el mayor riesgo, el menor riesgo, el mayor beneficio, el menor beneficio. O sea, siempre hay que evaluar en mi matriz y en cómo coloco los aspectos de la matriz que una estructura de jerarquía con la que yo decido. O sea, yo decido cuáles son los criterios, pero tiene que haber un criterio. En el caso de las amenazas, lo que tenga mayor riesgo, pues debe ir de primero, porque al final la visualización tanto de las amenazas como del resto de los aspectos de la matriz tiene que ver mucho también con el orden que le doy. Eso es importante. Uno a veces observa matrices o ve gente haciendo matrices que no toman en cuenta este aspecto. No digo en el momento en que se hace, bueno, en el momento que se hace se dan las lluvias de ideas, pero cuando se analiza la matriz, entonces ya no es solamente la lluvia de ideas, sino ordenar cuáles son esas ideas y cómo esas ideas entran claramente pues, en una estructura de prioridad y de jerarquía. El paso 3 son las oportunidades. Son factores positivos que se deben aprovechar y también son externos. Eso es importantísimo. Tendencias a favor, algún evento próximo que no es de la escuela, pero que es una oportunidad externa, cambios en el mercado, cambios en la dinámica, no sé, una calle que mejoró sus arreglos, una línea de transporte que cambió su ruta para favorecer el acceso de estudiantes que deben venir a mi escuela, no sé, o sea, cualquier elemento externo que yo tenga en cuenta y que afecte en ese momento positiva o negativamente a mi institución. Define los factores positivos que no puedes controlar. Luego las fortalezas son los factores positivos internos. Esos sí están bajo tu control o bajo tu gestión. ¿Qué me distingue de las demás positivamente? Pero eso es importante, este detalle. Ya no son solo los aspectos positivos per se, sino eso en sí mismos, ¿no? Sino esos aspectos cómo me distinguen con el otro. O sea, que siempre tomo en cuenta, o mejor dicho, no dejo de tomar en cuenta el contexto. Lo que otros opinan de ti también servirá, también son fortalezas. O sea, que otro diga que yo tengo una ventaja, que el otro diga que yo tengo un beneficio, que el otro, esos son aspectos que son fortalezas, pero desde la mirada de, puede ser de la competencia, pero también de la mirada de la comunidad. Por eso, los que deben participar en la matriz son todos aquellos que se vinculan con la escuela. Error que siempre sucede en las escuelas es que solo hacemos la matriz hacia adentro. Los profesores representativos, los estudiantes representativos, los padres de familia si acaso y que no molesten mucho, los directivos que tienen que estar allí. Pero a veces tenemos al chinito de enfrente, a veces tenemos al padre porque estamos cerca de una parroquia o al pastor o un centro médico o un centro deportivo. Hay aspectos de la comunidad local que pueden ayudarme a conocer la realidad de mi institución y por lo tanto a diagnosticarla oportunamente. Entonces, eso es importante. No es solamente lo que yo opine de mí mismo, positivo o negativo, sino también lo que otros actores de la vida comunitaria, donde está la escuela,
opinen de mí, porque puede ser que yo me esté viendo muy bien, pero que ellos no me vean tan bien porque no interactúo, porque no tiendo sinergia con ellos, no tiendo puentes de trabajo comunitario, porque mi escuela es una isla en medio de una comunidad que se cae a pedazos. Entonces yo estoy en mi oasis y resulta que la escuela no le aporta nada al resto, ni deja que los otros le aporten, o quizás por miedo a que el aporte no sea el mejor, que también es válido que suceda. Las debilidades, pues, son los factores negativos internos. ¿Cómo estructurar las estrategias? Pues las estrategias se pueden distinguir, como ven en el gráfico, ¿no? De éxito, cómo usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras oportunidades. Eso es una vinculación de positivo a positivo. De reacción, cómo usar nuestras fortalezas para mitigar las amenazas, es decir, cómo lo positivo lo llevo a aquellos aspectos negativos externos que no dependen de mí. De adaptación, cómo aprovechar las oportunidades para corregir mis habilidades, es decir, cómo eso externo que no depende de mí lo puedo aprovechar para mi debilidad. Y de supervivencia, cómo podemos mantenernos en pie aún con amenazas vistas. En cualquiera de los casos, esta estructura va a reconocer hacia dónde quiero poner el énfasis en mi estructura de organización estratégica o de administración estratégica. Hasta aquí alguna pregunta. La matriz sabemos que las conocemos. Al final, como he dicho, la matriz o el análisis, FODA, DAFO, FADO, como lo ven, es una herramienta para determinar estrategias en organizaciones, proyectos, personas o grupos a partir de valoraciones de las áreas internas y externas. ¿Ok? Preguntas, comentarios, inquietudes. Profe, A ver. sí, bueno, con respecto a la matriz FODA o al análisis FODA, estoy bastante clara, lo he utilizado ya varias veces y estoy bastante familiarizada. Sí, sí tengo una duda porque mientras hacía eh, la primera tarea que tiene que ver con la rutina de pensamiento semáforo, me surgió una duda. Leí mucho el libro, bueno, la parte esa que correspondía principalmente. Me gustó y rescato, quiero resaltar allí la estrategia de plantear casos reales. Por ejemplo, el caso de Dell. También me parece que recuerdo un caso como de una marca de autos, unos autos también. Entonces, me gusta esa estrategia que emplea ese libro de plantear situaciones reales, escenarios reales, porque así hace más fácil de entender la información. Bueno, sí quería que me aclarara algo. Hay un concepto allí, dentro de todo el tema de administración estratégica y todo eso, que yo no logré comprender, y es el concepto de utilidad. Creo que utilidad era el concepto, casualmente lo puse en mi rutina de pensamiento semáforo en la parte roja, porque no comprendí o sea, no logré tener claro en mi mente el concepto ese de utilidad, y me gustaría que si usted pudiera en este momento aclarármelo. Bien, es sencillo, no es complicado. Lo único es mirarlo en este momento como a veces como se traducen, ¿no? Del inglés. Pero aquí la utilidad no es de uso, la utilidad es de beneficio. Cuando el libro habla de utilidad, porque sí lo está, acuérdense que el libro es de administración estratégica, no habla de educación, habla de la ventaja competitiva. O sea, ellos sí hablan de competir, de que dos empresas como HP y Dell compitan entre ellos para hacer los mejores dispositivos electrónicos de uso portátil, es decir, una laptop. ¿Okay? Entonces ellos van a competir y van a establecer toda una estrategia para competir y quedar mejor en el mercado, para que ellos al final tengan más utilidades, no para que tengan usos, que también es posible,
pero cuando el término ahí se utiliza de utilidad es que tenga beneficio económico. Cuando en contabilidad nos dicen que al final del periodo hubo utilidad, es que hubo superávit, es que hubo ganancia, es que con el saldo que tengo pago mi inversión y me queda dinero. Tú tienes un presupuesto para hacer tortas de $20 y gastas 40. Recibes 40. ¿Sí? Con los 40, tú pusiste 20, recibiste 40. Con de eso, te lo estoy explicando de lo más sencillo, ¿no? Eso tiene más conceptos contables detrás, pero lo más sencillo. Tú pusiste 20 para invertir y obtuviste 40 vendiendo dulces. De esos 40 con 20 pagas lo que invertiste y te quedaron 20. Esos 20 que te quedaron, esa es la utilidad que obtuviste. Después de pagar materiales, después de pagar la luz, o sea, tú te pusiste a hacer dulces e hiciste tu cálculo de gastos y te dieron $20. Estoy poniendo números, ¿no? Entre los materiales, la luz, el agua, el gas, porque horneaste, las bandejitas donde colocaste los dulces, la gasolina que utilizaste para llevarlo a la casa, todo eso te sumó $20. Con lo que cobraste de cada uno de esos dulces, ¿sí? Te dio 35. Entonces, con esos 35, 20 pagan tus gastos y te quedan 15. Con los 15, tú te vas a pagar 5 de salario a ti y 5 de alquiler de la cocina de tu casa, suponte, para ir ahorrando. Y te quedan 5. Tu utilidad fueron $5. Puedes haber pagado todas tus obligaciones. Lo que pasa es que nosotros le decimos deudas, pero el concepto más técnico son obligaciones. Nosotros le decimos ganancias. Eso le iba a decir. Pero que el concepto más técnico es utilidad. Ok. Ahí se Utilidad viene siendo lo que popularmente decimos me quedó esto de ganancia. Entonces, eso es la utilidad. Así mismo es. O sea que si yo no, vamos a suponer que pagué aquí, pagué allá y al final no me quedó nada, entonces no hubo utilidad. Exacto. Entonces, no es útil tu negocio. Ok. No es útil tu negocio. Así mismo es. No es útil tu negocio. Porque te da pérdidas, no te da utilidades. Así mismo. ¿Alguna otra idea hasta aquí que nos pueda servir? ¿Estamos bien? Sí, ya aclaré lo de la utilidad. Yo leí del libro de la compañía Barbie. No sé si leíste esa parte de cuando empezó las Bratz, cómo tambaleó el mercado, la tendencia, cómo pues vieron como el mercado de realmente no que lo que le gusta a las niñas, sino a las mamás, porque las mamás somos las que compramos las Barbie. Entonces era como lo sé, conozco en varias empresas, en mi caso no tanto, pero yo estaba en una escuela laboral y yo empecé a aprender de la dueña de la escuela, de la directora, qué hacían bien, qué hacían mal, cómo yo estuve ahí 5 años como un radar y con mi idea en mi corazón de hacía ya varios años que quería una escuela laboral y salí de ahí con las ideas. De hecho, cuando iba a abrir la escuela, le dije a la directora encargada que ella me preguntó, ¿cómo lo vas a hacer? Y le dije, bueno, voy a hacer esto casi igual como lo conocí en esa otra escuela. Me dijo, no, lo vas a hacer de otro modo. Entonces, esa guianza que me dio fue maravillosa porque me dijo, vas a hacer módulos, vas a hacer esto, y a la hora que llegó la pandemia, eso me salvó, esa fue la súper estrategia que ella fue como la arma de guerra, que le prometo que eso fue increíble, pero sí aprendí. Entonces, cuando vi lo de la Barbie, conozco unos casos de personas que porque uno de los que eran los diseñadores y los creadores de la Barbie se fueron a las Bratz y llevaron las ideas y todo. Entonces yo conozco a un señor de unos productos de estos de cocina que es como con la doña y algo. Hubo un problemilla ahí como de plagio, pero el señor se levantó y puso su super negocio y le va súper bien hace años y salió de allá, de ese lugar. Ahí aprendió la receta, aprendió las cosas y puso su negocio. Entonces van aprendiendo ahí uno va aprendiendo y va saliendo.
Hay una parte del libro que habla también sobre el recurso humano, sobre como la capacidad de recurso humano, la capacidad de gestión y todo eso. Me recuerda el tema que hay actualmente con la nueva aplicación esta de Instagram y Twitter, que Mark Zuckerberg contrató personal que tenían en la aplicación Twitter y ahora él utilizó el conocimiento de ese personal y crearon una nueva aplicación que seguramente va a ser una competencia directa para Twitter. Entonces, ahora vi que lo demandaron porque el personal, él lo contrató allá o yo no sé, hay un tema allí. Pero mire todos los factores y todas las cosas que se dan en el mundo de la administración, de las competencias, por ejemplo, de estas empresas que son competitivas. Quizás tal vez en el mundo de la educación no se vea como tan así, pero pues me imagino en este tema de las universidades, imagínense tantas universidades privadas, porque en Panamá hay varias universidades privadas. De hecho, hay algunas que son poco, no suenan tanto, no se escuchan tanto, pero igual están allí y luchan por entrar en la competencia. Entonces, me imagino que es un mundo diferente, pero no deja de ser, ¿verdad? Una cosa en la que hay que mantenerse actual, innovando, atrayendo estudiantado. Entonces, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, me imagino que es algo también así como bien, o sea, se pueden presentar tantas cosas, tantos escenarios en relación a diferentes temas, a la infraestructura, a la tecnología, al recurso humano, a los consumidores. Entonces hay que atender tantas cosas. Y eso me llamó mucho la atención. Sí, y de hecho, fíjate que nosotros en ISAE Universidad, una vez que nosotros culminamos el proceso de reacreditación, que nos reacreditamos, ¿no? Por 6 años, lo primero, hicimos dos cosas. Una, que la ley nos exige que una vez que los pares académicos abandonan la universidad y emiten su informe y nos dan a nosotros el resultado de la reacreditación, nosotros estamos en el deber de presentar nuestro plan de mejoramiento institucional, que se basa justamente en que los detalles, los errores, las debilidades detectadas por nosotros y por los pares a partir, perdón, de una matriz DOFA, sean convertidos en proyectos de mejoramiento institucional. Ese plan de mejoramiento nosotros lo entregamos con los papeles para reacreditarlos. ¿Qué hacen los pares? Observarlos y decir, estamos de acuerdo o deben hacer tal y cual ajuste. Por eso ese plan ahora se llama Plan de Mejoramiento Institucional Ajustado, porque quiere decir que pasó por la mano de los pares académicos. Nosotros lo entregamos. Y a la par, como no es una nueva era de la universidad, pero sí es un nuevo momento contextual, histórico, ya estamos reacreditados, vamos a cumplir 29 años, pronto 3 décadas, en fin. Entonces lanzamos nuestro plan de desarrollo institucional, que por cierto, en unas semanas les estaremos convocando a todos los estudiantes que quieran participar, tanto de pregrado como de posgrado, para que conozcan las líneas estratégicas de nuestro plan de desarrollo institucional, que es justamente un plan estratégico grande, muy grande, que de hecho va del 2023 al 2050 y que se divide en pequeños momentos, del 23 al 30, 7 años, y en quinquenios, 5 años, de ahí al 50. Es decir, que tenemos líneas hasta el 50 a partir de lo que la UNESCO y la Agenda 2030, que va a transformarse en Agenda 2050, y después los caminos pequeños, es decir, una gran estrategia que después va respaldada por pequeñas estrategias un poco más manejables en el tiempo y a su vez algunas metas mucho más específicas en años, es decir, un día a la vez. Ese plan lo van a ver como, imagínense, como un cono invertido, ¿sí? Empezamos con los aspectos de que nos llevan hasta el 50, después lo bajamos a 7 años, 23, 30, después lo bajamos a aspectos anuales. O sea, este año logro esto, pero me lo pongo en 7 años. Claro, porque es una universidad que
tiene 8 sedes, que ya superó los 11,000 estudiantes, que tiene 700 y tantos docentes, o sea, no es algo pequeño. Entonces, esa planificación, o sea, o esa estructura hace que estrenemos este año una dirección de planificación, porque ya no podía ser una pequeña oficina de planificación, sino ya un equipo que planifica toda la dinámica de la institución y que las autoridades vamos dando pues los pasos y bueno, llegará un día en que no está Gustavo de aquí al 2050 probablemente, ¿verdad? Lo más seguro. Pero vendrá otro que puede seguir ese camino de liderazgo estratégico para continuar esa propuesta. Por aquello que decimos siempre, que las instituciones quedan, pero nosotros pasamos, las personas. Entonces, a eso se refiere justamente Yolanda. Es decir, cuando lo empiezas a ver en comparación a una pequeña escuela, a una escuela más grande, a una universidad, pues lo tienes que ver estratégicamente cómo crecemos y eso es una preocupación de ISAE muy importante, cómo crecemos organizadamente. O sea, porque tú puedes crecer de forma desordenada, crecer porque se dio un boom, crecer porque como la espuma subimos, pero así justamente como la espuma, metafóricamente, empezamos a bajar. Entonces, si crezco ordenadamente, con ambición, pero también con los pies sobre la tierra, probablemente la estructuración cada vez debería ser mejor, o por lo menos eso es lo que se aspira, y también cometiendo errores, o sea, no es que tienes todo tan claro hasta el 50, no, 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 hay líneas, nos estamos sumando a la perspectiva UNESCO, ¿sí? Lo que pide la UNESCO para la educación al 50, y son 5 líneas de trabajo. Esas 5 líneas de trabajo van a permear todas nuestras acciones estratégicas, desde una actividad tan pequeña como un conversatorio, ¿sí? Hasta la actualización de la carrera de dirección y supervisión totalmente virtual de entrada, que en este momento lo aprobado es semipresencial, pero que sea totalmente virtual de entrada y no dependiendo de la cantidad de estudiantes, sino que esté totalmente virtual, por decir algo que es la carrera próxima que está por aprobarse a nivel institucional, ¿no? Que ya sea totalmente virtual, así como está la docencia superior. O sea, que estén las dos modalidades. Entonces, son detalles, o sea, que nos van a permitir, son acciones, actividades que contribuyen a una acción estratégica, que tiene una meta estratégica, que hay una línea estratégica y así, va de poquito a más, si lo quieres ver así, o al revés, de más hasta qué es lo más específico. Pero hace, y esto es lo más importante en la administración estratégica, que cada actividad tiene un sentido claro y que coadyuva, es decir, es necesaria esa actividad para lograr mi estrategia. No es una actividad que se me ocurrió. Voy a celebrar el Día de la Madre porque voy a celebrar el Día de la Madre porque viene el Día de la Madre. No. ¿Cómo aprovecho la celebración del Día de la Madre para fortalecer la incorporación, el apoyo y la atención de los padres de familia a la comunidad educativa? ¿Cómo utilizo la celebración del Día del Padre para que los padres se sientan involucrados en el trabajo de sus hijos? Entonces, no es celebrar por celebrar, es que pertenece a una acción estratégica concreta. No sé si me van captando esta parte. Y las escuelas tienen ese peligro. Hacemos muchísimas cosas, pero no sabemos para qué. No tiene objetivos claros. Porque no hay un objetivo, porque no obedece a una planeación estratégica clara, porque no responde a una acción estratégica. Ese es el quid o sea, ¿para qué ven ustedes esta asignatura? La ven para que en lo sucesivo, cuando usted le toque dirigir o ya dirige, como es el caso, usted ya tenga la claridad de decir, bueno, ya no más actividades por rellenar el calendario, sino actividades que responden a un objetivo estratégico que me ayuda a mí a lograr tal o cual aspecto. Así sea pequeño. Así sea. Ese tema, lo que usted mencionó de la espuma, que crezco como espuma, pero asimismo puedo desplomarme. Creo Así es. que una de las cosas o una de las ventajas de la administración estratégica, porque mientras hacía mi rutina de semáforo, también leí muchas cosas y un video lleva a otro y a otro y a otro. Y entonces hay administración simple y hay administración estratégica. O sea, hay una diferencia entre ambas. Entonces, creo que una de las principales ventajas de la administración estratégica
es que te permite mantenerte, porque el reto en el mundo o en la competitividad no es subir, porque subir como espuma o tú puedes subir, pero mantenerte allí es un reto, o sea, para no irte abajo de igual manera. Entonces creo que la planificación estratégica, la administración estratégica, da esa posibilidad de mantenerse allí y no hacer cosas por hacer que al final te van a llevar al desplome. Así mismo es. ¿Eso querías decir algo? No, a mí me encanta este tema. Yo estudié en la Universidad de Panamá, administración, contabilidad en FAE, con la Facultad de Ah, qué Contabilidad. bueno. Ahí yo aprendí mucho el término que decía la compañera, las utilidades, era el vocabulario, administración, estadística, derecho, todas esas cosas veíamos. No terminé la carrera ya, pero eso me dio una base sólida. Y entonces cuando, como usted dijo ahorita, yo hago una actividad en la escuela y la estrategia de mi actividad tiene dos, son como dos estrategias. O sea, una es la parte cultural, la parte que y la otra parte es la propaganda. Los muchachos se toman fotos, lo suben a los estados y le prometo que cada vez que hago una actividad capto 2, 3 estudiantes. De una vez me escriben, profesora, mándeme no sé qué, y cuándo, de una vez, porque el estudiante se tomó la foto, la subió, la compartieron, y entonces por ahí viene. Y siempre, de nuevo, pues con la pandemia hubo un bajón como todo el mundo, y ya de nuevo se empezaron a hacer las actividades, y a veces los compañeros me dicen, profesora, pero es que usted con esas actividades, la actividad va porque va, aunque no me gane $1, porque a veces dice, es que representa un gasto, es que ustedes no saben. Si yo invierto, o sea, yo capto 3, 4, 5 estudiantes en una actividad maravilla. O sea, si yo invertí $100, no importa. Pero ellos me dicen, profesora, pero es que al final siempre va a la escuela quedó gastada, dice una que está en la administración. Y yo le digo, ¿qué va? Le digo, te falta calle. Entonces, porque es así, porque usted sabe bien, pues, hay mucha gente en mi población que no tiene Instagram, pero sí tienen celular y usan el WhatsApp, y ahí en los estados todo el mundo se publica. Entonces, bingo, hay muchos que no usan Facebook, ni Instagram, ni nada de estas cosas. Entonces, ¿cómo conocen la escuela? Si no salen de la casa, muchas mamás que no salen de la casa, todavía son así como hogareñas, amas de casa que llaman. Entonces, pues al 100%, porque yo soy ama de casa, pero también salgo a trabajar. Y así conocen a la escuela. Oye, ¿esa escuela cuál es? ¿Dónde es que está tu primo? ¿Dónde fue que se graduó? En el acto de graduación también trato de que sea lo mejor. Si el estudiante no puede ir al acto de graduación, ¿qué hago yo? Yo tengo un selfie y le presto la toga. Y cuando llega a la escuela le tomo la foto, todo, y no paga un centavo. Y la compañera dice, profesora, pero es que así yo, es que esa propaganda se va, tú olvídate, porque mi selfie dice el nombre de la escuela. Mi selfie no es así que un selfie, no, es un selfie que dice el nombre de la escuela, y ya vas a preguntar, oye, ¿esa escuela cuál es? Y ahí esa es una estrategia, y a veces peleamos porque ella me dice, profesora, yo nada, venga para acá, le digo al estudiante, venga, nos vamos para el salón, y busco el selfie, y le pongo el birrete, o le pongo el suéter, si es de básica, y va la foto, le digo, no te preocupes, que esa foto va a empezar a rodar, y de ahí yo saco un estudiante, o 2 o 3, y hago 2 cosas, o sea, mantengo la escuela, pero también llego a donde quiero llegar, a esos muchachos que necesitan la educación y que los papás no saben dónde meterlos. Entonces, oye, me recomiendan que mira, que la escuela es laboral, 2 años 1, todas esas cosas, y al final vamos de la mano, vamos avanzando y vamos haciendo el trabajo. Entonces sí, me identifico bien con esos temas, porque sí, una actividad que se vea, a veces se vea como esto que hicimos el día del ambiente, hicimos un montón de contenedores con los colores del reciclaje y todo. La compañera dijo, oiga, pero es que usted, yo no te preocupes, ya verás, y siempre con resultados. Excelente, excelente. Nunca mejor explicado, Sol. Esto definitivamente nos ayuda también a visualizar, o sea, tienes una estrategia clara, lo tienes en tu mente muy claro. A veces lo que ayuda muchísimo a este tipo de estructuras es ayudar a mentes como tú, y que bueno, ya tienes la experiencia de la FODA y tienes tu planeación estratégica, a seguir ese esfuerzo de ponerlo por escrito, sobre todo porque eso genera control, porque genera estructura, porque genera sistematización de ideas, o sea, lo que vimos en el curso pasado, ¿no? Cuando uno sistematiza, comienza a ver cómo va creciendo el acervo incluso de la identidad de la propia institución. O sea, tú tienes tu manual de convivencia, yo tengo un manual de convivencia, ella tiene un manual de convivencia, y tienen una base común, evidentemente, pero ¿cuál es la diferencia? Pues tus experiencias, cómo las sistematizas, cuáles situaciones se van dando en el ambiente de tu escuela que obligan
a que hagas tal o cual cosa y a mí no me ha pasado, pero yo me cuido. O en el caso de otro colegio, la zona donde está ubicado exige tal y cual detalle. O sea, hay aspectos que empiezan a generar identidad propia. Y esa identidad propia se vincula mucho con los aspectos estratégicos de aplicación. Entonces, ese es un poco el objetivo al final de esta asignatura y es lo que quiere aportarles a ustedes en el ejercicio de la dirección y de la supervisión educativa. En la lección número 2, vamos a ver si no se nos ha cerrado la sesión por aquí. La lección 2 y 3, la lección se centra con otra cantidad de estudiantes, por supuesto, se centra en mirar los modelos, ¿no? Hay varios modelos, varios nombres de modelos, de hecho, que vamos a trabajar. Van a verlo en la guía didáctica que les he subido para la lección 2, ¿sí? 2 y 3 está en la lección 3, perdón, pero sirve para ambos. Vamos a ver el modelo de David, el modelo de Goldstein, Nolan y Pfeiffer y el modelo de Nova y Duque. Hay otros modelos que menciono. Vamos a compartir esta pestaña solamente para verlo aquí. Está el modelo de Hofer y Schandell, el de Robbins, el modelo de Certo y Peter, el modelo de Hills y Jones, el modelo de Morrissey y el modelo de Michael Porter. Son, bueno, 9 modelos, hay más modelos de administración estratégica o vinculados a la administración estratégica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a distribuirnos uno para Sol, uno para Yolanda y uno para Roberto. Entonces, ustedes escojan el que quieran, es un modelo para cada una y el que sobre, pues, se lo asignamos a Roberto. Para ello tienen un documento en la lección 2 y vamos a utilizar la herramienta de pensamiento, la estrategia de pensamiento, partes y todo. Van a ver, ya, lo que quiero mostrarles es eso. Tienen 2 documentos, ¿no? A ver. Los modelos son esas listas que hay ahí del 1 al 9. Sí, pero los que están en amarillo, los que están en amarillo son los que vamos a trabajar. Porque incorporé el de Nova y Duque, que es un modelo latinoamericano, un poco más reciente, y el modelo de David, que es el modelo primigenio, donde se habla de la matriz FODA y de esos aspectos, y el modelo de Goldstein, Nolan y Pfeiffer, que es un modelo muy referencial. ¿Sí? Los modelos se parecen mucho. La verdad que los modelos se parecen mucho. La diferencia va a ser el contexto donde nacieron los modelos. ¿Para qué nacieron los modelos? Incluso para qué tipo de organizaciones nacieron. Son modelos de planeación. Son modelos de administración estratégica, que incluye entre uno de sus aspectos la planeación. Yo quiero el último, Nova y Duque. Ok. Sol, ¿tienes alguno en particular o...? No, cualquiera hay que... Okay. El 8, Ay, hasta el apellido me cuesta decirlo, profe. El 8. El 8. Ok. Entonces, Goldstein, Nolan, sí, Nolan y Pfeiffer es el modelo de Sol. Yolanda, el de Nova y Duque. Y Roberto, el de David. En la lección número 2, que ya les voy a mostrar, eso es lo que se me salió de la... Esa es la tarea 2. Sí, va a ser tarea y foro. Ahí va, el foro es solamente para que compartan con sus compañeros el análisis. En la tarea es donde van a entregar y lo vamos a discutir la próxima semana. Entonces les muestro en la rutina. Permítanme un momento. Ok, ahora sí, compartir. Entonces tienen dos materiales, conceptos básicos de la administración estratégica. Es otro material que les va a servir para seguir afianzando. Les recomiendo su lectura. Y en modelos de administración estratégica es una investigación donde van a narrar los 3 modelos que vamos a trabajar. No se queden solamente con
con esa información, ¿sí? Es como lo preliminar, ¿sí? Como una información preliminar para que sepan a qué se van, qué es lo que tienen que buscar y encontrar y cuáles son los autores. Y pueden utilizar otros documentos, repito, para realizar la actividad. Permítanme. Se demora, profe, la plataforma. Sí, a esta hora se demora muchísimo porque todos estamos pegados allí. Bien, lo importante, lo importante acá, yo lo tengo por aquí, no se preocupen. Voy a compartir esta. Esto es una de la revista Espacios. Es un estudio exploratorio para pymes manufactureras de la provincia de Sugamushi, en Colombia. Entonces, ellos hacen todo un trabajo de gestión estratégica. Pero cuando van a la teoría, y es donde yo quiero que sea como el abreboca, van al 1.1, elementos de un modelo de gestión estratégica. Ahí van a tener los principios, cómo se estructura la misión, la visión, los valores, los objetivos, el direccionamiento estratégico, que es del diagnóstico estratégico, que es el estratega, ¿sí? Son conceptos que necesito, sobre los que yo voy a comenzar la próxima sesión para revisarlos, pero ustedes los van a leer, por supuesto, previamente. Y luego tenemos modelo integral de dirección estratégica de Fred David, que es el que va a trabajar nuestro amigo Roberto. Sí, y este es el gráfico que lo resume. Después el modelo de planeación estratégica aplicada, que es de Gustein, Nolan y Pfeiffer, que lo va a trabajar Sol, ¿sí? Donde va a aparecer la matriz y todo lo demás, la planeación como tal, y el modelo de gestión estratégica de Nova y Duque, que es uno de los más actuales, es un modelo colombiano y es un modelo latinoamericano, que es el que va a trabajar Yolanda. Por favor, no se limiten solamente a esa información. Ese es el abreboca. Está bastante completa para lo que pudiésemos nosotros hacer. ¿Cómo lo van a trabajar? Van a utilizar la rutina de pensamiento, partes y todo. Ya se las muestro, está en la plataforma, todo eso está en la plataforma. Lo que sí quiero es mostrarle por cualquier duda la información, como ven, estrategia de pensamiento, partes y todo. ¿Qué propósito tiene? Vamos a tomar el modelo, entonces usted escribe el modelo asignado. El modelo asignado, el objeto que vamos nosotros a analizar, recuerden que analizar es dividir el todo en sus partes. Entonces el modelo, describen cuál es el modelo que se les asignó, los datos generales del modelo, y después sean creativas y creativos, dividen el modelo en partes. ¿Cómo lo van a dividir? Bueno, los modelos tienen partes, dimensiones, pasos, estructura. Todos los modelos tienen una estructura porque el modelo es una representación de la realidad, ¿verdad? Entonces lo dividen en tantas partes, él se organiza. Pueden modificar el formato siempre y cuando no se altere lo esencial. ¿Ok? No se altere, por favor, lo esencial. Y van a tomar dos partes. Van a elegir dos partes. El modelo tiene 5. Entonces ustedes aquí dejan solamente 5 partes. Y borran lo demás y combinan celdas, por ejemplo. Cuando llegan a la parte siguiente, eligen dos partes. ¿Sí? 1, la escriben aquí. 2, escriben aquí. Y ahora vamos a hacer un análisis mayor. ¿Qué sucede si quitaras la parte escrita en el 1? Por ejemplo, la planificación. ¿Qué función realiza esa parte retirada o quitada? Bueno, la planificación en el modelo de David implica esto, esto, esto y esto. ¿Sí? Y lo mismo van a hacer con la parte 2. Repito, el modelo tiene 5 partes, 5 dimensiones, 5 aspectos. Yo agarro 2 y respondo las preguntas que están debajo solo con esos 2. Eso lo hacen aleatoriamente a gusto de ustedes. Y al final establecen las conclusiones e interpretaciones personales que esta información a ustedes les genera. Eso lo vamos a entregar en tarea y en el foro que se va a abrir para que sus compañeros
conozcan el modelo que a usted le tocó. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ok, profe. Listo. Esa rutina la utilizamos en alguna de las clases anteriores. Sí, estoy casi seguro, pero no sé cuál de las dos, entonces por eso no hice mención a ello. Pero sí, ya la conocen, pues. Sí, correcto. Perfecto. ¿Alguna duda más hasta este momento o este paso? El tema de las partes es las partes del modelo que nos toca. Sí, las partes del modelo que les toca, correcto. Ok. Así mismo es. Del trabajo final, para que lo vayan viendo, ya está publicado. Tienen allí un pequeño video, es un video presentación, se llama, no tiene voz. Yo solamente lo voy a presentar acá para dar algunas ideas. Es un video reutilizado, ya lo hemos usado en otros momentos. Usted sencillamente lo va a mirar desde la perspectiva, ¿cómo les digo? Desde la perspectiva de actualización, de la manera más sencilla que usted pueda generar un cambio. Puede ser en su escuela, puede ser una escuela vecina, una escuela donde usted trabajó, una escuela donde voy a trabajar porque tengo idea que voy a trabajar allí o me gustaría trabajar allí. O sea, bueno, no se compliquen, donde sea lo más sencillo. Si es en la propia escuela, tengan por favor la delicadeza, esto es una recomendación, de que alguno de sus autoridades conozca, no es que le va a pedir permiso, pero por lo menos que esté un poquito informada de las autoridades, un poquito informadas de lo que usted pues le gustaría hacer, quisiera hacer, le propusiera hacer, sobre todo porque como nosotros publicamos las clases, porque están en YouTube y después se ven, bueno, hasta ahora, gracias a Dios no hemos tenido problemas, pero sí siempre es delicado positivamente que mi director, que mi coordinador, quien esté conmigo en ese momento, pues pueda de alguna manera participar de esa dinámica, ¿no? Que conozca un poquito. Vamos a ver un poquito entonces el video. Diseño de una estrategia de aplicación para el curso, bueno, era del año pasado o de este año 23, de acuerdo a los momentos. Todo tiene un punto de partida, ¿no? Para el diseño de la estrategia debes escoger una problemática. Yo brindo algunas. Atención escolar bimodal, atención virtual, hay aprendizaje virtual, temas de deserción escolar, brecha digital, competencias digitales, lo que ustedes consideren que sea una problemática. El objetivo del trabajo es diseñar una estrategia, permítanme, porque es una videopresentación, ustedes la pueden detener cuando consideren. A ver. Ok. El objetivo del trabajo es diseñar una estrategia administrativa que permita la resolución, de una problemática diagnosticada para el desarrollo del año escolar 22, 23 o para el próximo año inclusive. Solo es para que nos ubiquemos en el tiempo, ¿no? El tiempo en este caso es relativo y por supuesto su aplicabilidad no es ya, pero que usted sea capaz de visualizar. El proceso de administración estratégica tiene 3 fases. La fase del propósito básico, el análisis interno y externo, Matrifoda, DOFA, como lo llamemos, la selección de la estrategia y la implementación. Esto va a quedarse solo hasta la selección de la estrategia. ¿Ok? Entonces, usted puede usar cualquiera de los modelos de administración estratégica que considere. Por eso está el foro 2, para que todos ustedes se compartan su análisis de partes y todo,
y conozcan un poco los otros modelos, porque puede que yo exponga un modelo, pero al final quiero usar otro que me parece más sencillo, más adaptado a lo que yo quiero, o qué sé yo. Entonces, cuando yo planifico o propongo la planeación estratégica, la administración estratégica, y voy a planificar, es bueno tener un modelo, que es sobre lo que vamos a trabajar el próximo día. Las dimensiones o pasos del modelo, se supone que ya se hicieron los análisis de esos aspectos de los pasos, y lo importante es que siempre se ubique en la educación. Céntrense fundamental en eso. Es importante que haya definición de la misión, visión y valores de esa institución sobre la que usted va a trabajar. Por eso hablo de que alguna autoridad esté, sobre todo el director, esté al menos informado que usted está haciendo este trabajo, y sobre todo la delicadeza de que estos aspectos, si no están publicados, y lo digo porque hay escuelas que lo tienen pero no publicado, pues tienen que pedírselos para un trabajo y solo tiene fines académicos. El diseño estratégico es el trabajo en sí, eso es lo que ustedes me van a entregar. El objetivo general, escribe el objetivo o propósito central de la estrategia, construye 2 objetivos específicos, que son los objetivos estratégicos, que apunten al logro de la estrategia. Estos objetivos muestran los pasos a seguir, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Hasta que hay alguna pregunta? Todo bien por el momento, profe. ¿Sí? Ok. De todos modos, esta videopresentación está en la lección 3. La pueden ver todas las veces que necesiten, ¿no? Las acciones estratégicas. A partir de mis objetivos específicos, que son mis objetivos estratégicos, medibles y alcanzables, se diseñan las acciones que van a permitir el logro del objetivo general, ¿no? Que es la estrategia. Director líder o equipo directivo líder. Entonces, aquí lo importante es la participación de los actores de la comunidad en mi estrategia, ¿no? Cómo van a participar, cómo se van a organizar, qué responsabilidades van a tener en tanto y en cuanto a las actividades que yo pretenda desarrollar. Define cómo va a participar la comunidad educativa en el diseño de tu estrategia, la comunidad educativa en general, las instituciones alrededor, los padres de familia, los estudiantes. Todo esto es proyectivo, ¿no? Todo esto es proyectivo. Organización y dirección, recuérdense que esas son las 2 líneas de trabajo de visión y de administración de la escuela. El control y la evaluación como procesos para matizar hacia dónde quiero ir y cómo voy a saber, que estoy en el camino correcto. Y cualquier duda, entonces, por favor, mírenlo antes de la clase para que les podamos aclarar cualquier duda o inquietud que tengan, ¿ok? Hasta ahora, con esto, ¿alguna pregunta? Ese trabajo es individual. Sí. Sí, por la dinámica misma del trabajo que ustedes realizan habitualmente. Sí. La problemática, repito, yo les propongo algunas, ustedes deciden cuál es la mejor de acuerdo a las necesidades de su escuela. O sea, por ese lado, siéntanse lo más libres posible en definir cuál es la problemática. Lo importante es que no se le vaya de las manos. Eso sí, esa es mi recomendación. No sé, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, tendrían que ver con calmita, ¿no?
la presentación. ¿Sí? Bueno, el próximo día, Dios mediante, nos vemos entonces a las 7. En la primera parte voy a establecer pues, las estructuras de lo que vamos a conseguir en cualquier modelo. Ustedes comparten los resultados de su análisis del modelo de administración estratégica indicado y volvemos a revisar un poco el trabajo final. Es la última clase sincrónica, pero tenemos oportunidad de entregar nuestro trabajo hasta la semana siguiente antes de culminar la asignatura. ¿Vale? Este es el trabajo final. Esto que acabamos de presentar es el trabajo final. Así es. Lo van a conseguir en la lección 3. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar la grabación.